En la charla de hoy, como siempre, vamos a hacer hincapié más que nada en el contexto y lo que significó el movimiento artístico más que las biografías. En este caso, bueno, como siempre vamos a empezar contando que a inicios del siglo XX en Europa suceden estos movimientos rupturistas, las vanguardias artísticas del siglo XX, con estos ismos que empiezan a cuestionarse cuál es el rol que debería tener el arte en el mundo en ese momento. Y va a aparecer el cubismo con Picasso, el expresionismo con Kandinsky, el futurismo, el surrealismo. Todos los movimientos que aunan artistas que se cuestionan cómo debería ser el arte del siglo XX, ¿no? Durante esos momentos surge, por ejemplo, uno de los movimientos que va a estar bastante emparentado con el pop, que vamos a ver hoy, que va a ser el dadaísmo, que es ese movimiento que lo inicia Marcel Duchamp, donde él hace una operación que es tomar un mingitorio que lo encuentra en la calle, lo pone en una galería de arte y lo firma como otra persona, ¿no? Y lo que hace ahí es cuestionar todo lo que es el arte, ¿no? Desde la genialidad del artista, desde lo sagrado, único y repetible de la obra de arte, hasta el espacio que legitima lo que es arte y lo que no. Entonces, decimos que de ese modo, de alguna manera, es como que empieza el arte contemporáneo, ¿no? Este arte que nos interpela y que como espectadores espera más de nosotros. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas de Europa migran a Estados Unidos y mismo en Europa también, durante los años 50, van a surgir nuevas formas de hacer arte, ¿no? Nuevos lenguajes. Estos van a ser el happening, la performance y la instalación, ¿no? El happening es un suceso, un evento que sucede en tiempo y forma, o sea, uno convoca para hacer un happening, pero después no sabemos cómo se va a seguir desarrollando. Esa es una propuesta disparadora del artista que no prevé qué es lo que va a pasar con los espectadores en ese evento. La performance que sí implica un impacto o una reacción determinada del espectador, es una acción, y la instalación que es un objeto, un espacio que está preparado para que el espectador vivencie la obra con su cuerpo, ¿no? Con más sensaciones que solo lo visual. Entonces son obras por lo general recorribles, que nos generan algún tipo de impacto corporal o sensible, ¿no? Por otro lado, hay otros artistas que buscan volver a la pintura. Esto va a pasar todo el tiempo en el arte, porque muchas veces no es suficiente el arte de concepto, o sea, el arte de la idea, y es necesario volver a la técnica, ¿no? ¿A qué es lo que pasa con la técnica? Entonces, por ejemplo, va a estar en Estados Unidos, muchos artistas van a explorar el expresionismo abstracto, que va a ser esto de, en telas muy enormes, utilizar la pintura pura para mostrar una huella de un ser humano que pasó por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Franz Klein va a usar, ya les digo, telas de formatos gigantes con brochas atadas a un palo y entonces él va a hacer un gesto y así va a quedar la pintura. Jackson Pollock va a chorrear, ¿no? Va a usar su técnica de dripping, la action painting, la pintura de acción, donde él va a ir chorreando la pintura por la tela que está en el piso. Y también va a estar, por ejemplo, Mark Rothko, que va a ser un artista que va a trabajar de otro modo con el color field painting, que es pintura de campo, ¿no? Donde él va a colorear grandísimas telas con 1 o 2 tonos nada más. Y su objetivo era que de alguna manera ese color, al estar vos mirando un rato largo la pintura, te hiciera vibrar espiritualmente de algún modo, ¿no? Como que te llevara a otro lugar, a un lugar más espiritual. De hecho, Rothko tiene una capilla en Nueva York y esa capilla, cada sala tiene unas telas de un color determinado, ¿no? Porque justamente su objetivo era ese. Pero bueno, este es el expresionismo abstracto, ¿no? Esa búsqueda de volver a la pintura. Lo que no implica que los artistas del pop, por ejemplo, que es este movimiento que vamos a ver hoy, no trabajen con materia o con pintura, ¿no? Pero ellos van a seguir un poco la línea del collage y el ensamblaje, que es esto del objeto
pesado, ¿no? El objeto de lo cotidiano pesado puesto sobre el soporte, que tiene más que ver con los dadaístas, ¿no? Estos objetos encontrados que se pegan o se adhieren a un soporte. En Estados Unidos va a estar muy relacionado el movimiento pop a la cultura de masas, al consumo y al capitalismo. Y en Europa va a estar más relacionado con los elementos populares, o sea, cosas cotidianas, transformadas en obras de arte, ¿no? El antecedente del arte pop lo vamos a tener con una muestra llamada This is Tomorrow, este es el mañana, donde esto va a suceder en Inglaterra, donde va a destacarse Richard Hamilton, que va a presentar esta obra, que es un collage, que se llama ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos? ¿No? Y en esta obra está todo lo que uno debiera tener para tener esa vida soñada de publicidad, ¿no? Los artistas del arte pop se van a valer de las nuevas técnicas, del cartel publicitario, de los anuncios en la tele. Fíjense que hasta los personajes, ¿no? Son de publicidad, ¿no? La mujer, esa mujer perfecta, erotizada, pero con una lámpara en la cabeza. El cuerpo esbelto del hombre, que sostiene justamente, por eso se dice que esta es la primera obra pop, sostiene un chupetín, una popsicle, y dice pop, ¿no? Pero están todos los objetos y elementos que uno debiera tener, ¿no? Para transformarse en ese departamento de ensueño, ¿no? Que te vende la tele. También él trabajó esto de los collages intervenidos, lo trabajó de una manera impecable, espectacular, tomando imágenes de revistas, justamente, o sea, de la gráfica que le llegaba en ese momento, y están estas mujeres divinas viviendo en esos espacios hermosos donde, bueno, la silla es como la silla que tenés que tener, ¿no? Y la tele, ¿no? Siempre está la imagen de la tele pegada. Pero bueno, va a bajar a lo popular a esto. Richard Hamilton trabaja con el tema del deseo, ¿no? Con qué es lo que hay que tener para tener esa vida soñada según la publicidad. Y después va a haber una muestra siguiente que se va a llamar Young Contemporaries, que es jóvenes contemporáneos, donde se va a destacar David Hockney, que aún está vivo y sigue vendiendo su obra por 90 millones de dólares y así. Y estas son las obras más conocidas de Hockney, por lo menos de su etapa pop, porque él es inglés, pero se va a mudar a California, y ese sol californiano, esa iluminación va a aparecer en todas sus pinturas. Estas son sus obras más famosas, las piscinas, ¿no? Donde él va a estudiar mucho el tema del agua. Fíjense que la del medio es el instante exacto de una persona zambulléndose, ¿no? Cómo eso se salpica. Y la otra, que es el retrato del artista, que son dos figuras, fíjense el cuerpo debajo del agua con la transparencia, ¿no? Es increíble. También David Hockney siempre, o sea, contó que era homosexual desde el día cero que apareció en la escena, por eso todo el tiempo va a aparecer el cuerpo del hombre desnudo, ¿no? Que acá aparece en el Sunbather, pero va a aparecer sin tapujos, porque para él es algo cotidiano, ¿no? Algo que se vive sin trauma. Fíjense acá, una de sus primeras obras, Escena Doméstica, esos dos hombres, en una escena perfectamente cotidiana, uno bañándose y el otro con el delantalcito para ponerse a cocinar. Y de nuevo, estos espacios como planos, ¿no? Es como que se aplana la imagen, no hay luz ni sombra, pero la iluminación entendemos como que es de sol de mediodía, ¿no? Es el sol californiano que él disfruta tanto y que va a tener mucha relevancia, y son telas grandes. Pero él va a seguir trabajando el tema del paisaje y del retrato, o sea, es la gente que vive ahí, él la va a empezar a retratar también, y va a pintar unos paisajes enormes, ¿no? Con paneles enormes realmente, donde los paneles van a conformar la obra. Acá se ve bien, en esta obra que se llama Madera de Invierno de 2009. Estos son, por ejemplo, 15 paneles rectangulares que conforman esta enorme composición. Y presten mucha atención a las paletas, ¿no? La paleta de color es muy vibrante y no es una paleta simbólica, o sea, son colores que él asigna a la naturaleza que en realidad no existen.
o sea, árboles azules no existen, pero él les asigna ese color, ¿no? Y él se va a animar a esto, y así va a trabajar también en fotografía y en dibujo. Digamos que es un artista con muchos recursos que sigue trabajando con todo lo que se le cruce, digamos, ¿no? Pero sus pinturas más impactantes son estos paisajes. Y después vamos a tener lo que va a empezar a conformarse en lo que es el pop, como nosotros lo conocemos, o lo más conocido, que va a ser la Escuela de Nueva York. Junto a estos tres artistas, solo tres elegí para mostrarles. Y vamos a ver un poco el tema de la materialidad, ¿no? Esto que les contaba, que no es que los artistas pop dejan de pintar o no usan más pintura o no usan más óleo. No, ellos siguen utilizando la materialidad y el objeto, siguen utilizando todo eso, lo cual le da mucha riqueza y peso peso visual, ¿no? A las imágenes, pero lo hacen de una manera dadaísta, o sea, hay muchas cosas encontradas que se pegan arriba de la tela, ¿no? Jasper Jones, por ejemplo, trascendió muchísimo su obra porque él hizo una grandísima serie de banderas norteamericanas. Va a trabajar con pintura encáustica, que es una pintura a la cera, o sea, una pintura muy pesada que después mezclaba con óleo. Y va a encontrar las diferentes formas de representar siempre el tema popular. O sea, en él el pop viene por el lado del tema, ¿no? De la bandera norteamericana. Y la va a representar muchísimas veces, así como también va a mostrar las dianas, que todos cuando vemos una diana sabemos que es un tiro al blanco, digamos, los números y los mapas. Este es un mapa de Estados Unidos, con todos sus estados, y fíjense lo expresivo de la pintura, ¿no? Eso no lo va a perder nunca él, por eso digo, no deja de ser pop, pero es pop por el tema. ¿Sí? No responde al pop plano, por ahí al que todos llegamos a pensar, sino que los temas son universales. Robert Rauschenberg, en cambio, era como el más dadaísta, el neo-dadaísta del grupo, si se quiere, ya que trabajaba estos ensamblajes, ¿no? Esto de cosas que se pegan unas arriba de otras, cosas que voy encontrando. Fíjense que hay una que tiene como una banda del Departamento Policial de Nueva York, ¿no? Está pegada ahí, y uno ya con el objeto se acerca a la obra, ¿no? Fíjense la del medio, es Kennedy, todos los temas espaciales, el dedito que acusa, ¿no? Pero digo, materialmente, o sea, hay pintura, hay dibujo, hay fotomontaje, hay serigrafía, hay muchas cosas dando vueltas, pero las reconocemos y por eso es pop. Y Jim Dine, que va a ser un artista que va a trabajar con tres ejes más que nada, o sea, hay mucha obra de él, pero está el tema de las herramientas, que tiene más que ver con su propia vida. Su papá tenía un taller mecánico y vendía herramientas también, entonces para él eran como objetos fetiches, o sea, cosas que le gustaban mucho. Fíjese, la pintura de la izquierda es como un stencil de su mano con el objeto en la mano, ¿no? Con la herramienta en la mano, y se llama trabajo número 1. Y el de la derecha son 5 pies de herramientas coloridas, ¿no? Y el tema del color va a seguir todo el tiempo vibrando ahí. Es como que el pop también se permite este colorín. También va a trabajar una serie de batas, que son retratos. Para él son retratos esas batas, como a quién podrían representar. Fíjense que este es un doble autorretrato isométrico. Y también va a trabajar el tema de los corazones. Pero no se va a quedar ahí, porque él también va a trabajar la instalación, la escultura, ¿no? Y fíjense el de la derecha como está lleno de objetos y cosas encontradas, ¿no? Esto que decíamos del dadaísmo. El objeto encontrado, pum, lo pego en el soporte, ¿no? Y la paleta de color siempre vibrante, ¿no? Bien arriba. Y la consagración del pop va a llegar en ese momento en el que yo les comentaba que estaba en boga el expresionismo abstracto, estos artistas que pretenden dejar una huella a través de su pintura, y lo que va a cambiar el punto de vista van a ser dos artistas, que van a ser Roy Lichtenstein y Andy Warhol. Acá está Lichtenstein pintando una de sus pinceladas.
Y van a ser artistas que van a trabajar especialmente en Nueva York y que van a tomar esos productos que la gente consume y esas personalidades que se transforman en producto y también a la cultura como producto, ¿no? De esta sociedad capitalista y lo van a enaltecer, o sea, lo van a transformar en arte, ¿no? Roy Lichtenstein es un artista que nació, vivió y murió en Nueva York, un artista que se consagró en su momento, y es un artista que se va a apropiar del lenguaje del cómic, con esto de la viñeta, ¿no? Siempre hay una viñeta, está el texto que me indica qué es lo que la persona está sintiendo, está la línea negra que recorre toda la figura, los colores de la gráfica, son colores de tinta gráfica, los puros, y también están esos puntitos bendy, que son los puntitos que se veían en los cómics en las partes de cuando se imprimía el color piel, que es como que son puntitos como si fuera rojo y amarillo uno al lado del otro. Y todo esto lo va a pintar a mano, son pinturas al óleo, ¿sí? Y son pinturas grandes. Entonces, lo que él está haciendo es tomando algo reproducido por una máquina, pasándolo por una mano y finalmente lo que yo veo es algo que podría haber sido reproducido por una máquina, ¿no? De nuevo, se vuelve a cuestionar si es tan importante la técnica en el artista o si es importante más el tema, ¿no? La viñeta, o sea, esta viñeta que, o sea, todos la comprendemos porque el lenguaje del cómic es muy sobrio, ¿sí? Y además tengo texto y el texto me linkea y me dice exactamente qué es lo que tengo que sentir. O sea, es lo anticonceptual, ¿no? Es míralo, léelo y lo entendiste, ¿no? Me parece que lo interesante en Lichtenstein es esto, y además él va a trabajar también desde lo artístico, o sea, va a tener influencias del Art Deco, va a trabajar tomando influencias de otras épocas, ¿no? Del cubismo. Es un artista que no se va a quedar solo con lo que pasa hoy, sino que es un artista que académicamente tiene una historia. Y también, bueno, un poco riéndose del expresionismo abstracto, que es de donde él viene, porque él se inicia en ese tipo de arte, ¿no? Del gesto, empieza a pintar esas pinceladas, ¿no? Esto del gesto, pero totalmente tieso, transformado en cómic, ¿no? Llevado a algo quieto, tieso, un poco criticando y riéndose, ¿no? Y en el de la derecha, que es el estudio del artista, la danza, que es una pintura, por detrás van a ver, es una pintura muy famosa de Matisse, le está rindiendo culto también. Entonces, lo que está bueno de Lichtenstein es también entender uno de los principales temas con el pop, que no fue programático, o sea, no, ellos no firmaron un manifiesto diciendo exactamente qué es lo que el pop significa. Fue como una tendencia, digamos, como un estilo o un movimiento, no fue una vanguardia, pero todo el tiempo el pop nos hace como reírnos de la cultura de masas, o sea, de lo tontos que somos, que consumimos todo lo que nos venden, y por otro lado enaltecerla, ¿no? Porque volver a poner esto en una tela pintada y ponerla en o sea, colgarla en un museo, en un espacio que legitima lo que es las artes mayores, eh, digamos que todo el tiempo esa ambigüedad es la que nos da el pop, ¿no? O sea, critica y satiriza y por otro lado enaltece lo mismo, ¿no? Bueno, Andy Warhol, ¿qué no sabemos de Andy Warhol al día de hoy? No sé, se llamaba Andrew Warhola y él nació en Pensilvania, era hijo de inmigrantes eslovacos en Pittsburgh y era muy pegado a su mamá. De hecho, él vivió con su mamá toda su vida, era bastante pegote, bastante bicho raro. Y en un momento se mudó a Nueva York a hacer ilustración comercial, ¿no? Perfecto, porque justamente se ganaba dinero y de paso desarrollaba la parte artística, ¿no? En ese momento, de nuevo, volvemos a esto de que lo que estaba en boga era el expresionismo abstracto. Esto de la tela, el gesto, ¿no? El chorreado, bueno. Y él quería hacer algo completamente distinto, no le interesaba
trabajar en ese estilo, y menos teniendo experiencia en publicidad. Entonces, vamos a ver algunas de sus obras más importantes. Por ejemplo, Las 32 latas de sopa Campbell. Él va a tomar productos que consume la gente cotidianamente. De hecho, él almorzaba todos los mediodías una sopa Campbell. Y estas obras, estas primeras obras, donde va a tomar estos elementos, estos productos cotidianos, y los va a enaltecer en obra, los va a pintar. Esto es pintura esmaltada, pintura sintética sobre lienzo, ¿sí? Fíjense que cada una de las sopas tiene la variedad, ¿no? Sopa de vegetales, de chili, minestrone, de tomate, bueno. Todo esto está pintado a mano. Estas primeras obras están pintadas a mano. Y bueno, justamente él va a pintar, así como pinta la sopa Campbell, va a hacer sus cajas de esponjas brillo y también la serie de las Coca-Colas. Y además de representar objetos o productos de consumo, también va a presentar a personalidades que se transforman en productos de consumo. Entonces acá, por ejemplo, las series más famosas de esta época son la serie de Marilyn Monroe y de Elvis, pero acá ya cambia la técnica y descubre que en la serigrafía, que es el estampado, ¿no? Él tiene posibilidades de modificar los colores, de modificar simplemente, como digamos, el ambiente que genera el color en cada estampa, ¿no? Y lo interesante de esto es que de nuevo vuelve a cuestionar qué es arte, porque en realidad una serigrafía, si yo tengo la fotografía de Marilyn Monroe, puedo hacer una serigrafía, puedo hacer todo lo que hizo Andy Warhol, digamos. ¿Por qué lo de él tiene relevancia y lo de, no sé, el artesano de la esquina que hizo la remera sublimada serigrafiada con Elvis, ¿no? Acá está lo que mencionábamos recién con Patri de la dicotomía, ¿no? ¿Qué es arte y qué no? Bueno, él vuelve a poner en tela de juicio eso. Y en realidad lo que pasa con Andy Warhol es que él quería ser famoso, ¿sí? Él quería ser famoso. De hecho, también se dedicó a hacer, hizo un programa de televisión buenísimo que se llamaba 15 minutos de fama. Y él estaba seguro que en el futuro, fíjense qué visionario, todos íbamos a tener nuestros 15 minutos de fama. Y hoy estamos posteando videitos de cualquier cosa en Instagram y en TikTok, ¿no? Así que bueno, él arranca con eso. Y además, como era muy vivo y tenía contacto en ese mundo de lo comercial, también contrataba publicistas para que lo mencionaran en la prensa, o sea, para que pusieran su nombre, ¿no? Para que corrieran la voz. Y así fue como él alquiló un gran almacén, que lo llamó La Fábrica. Fíjense, no es el taller, es La Fábrica. Está de nuevo bajando el arte a algo más artesanal, ¿no? A algo que podría hacer cualquiera, no un genio. Y por La Fábrica van a pasar todos los artistas que ustedes quieran, desde los Ramones hasta los Rolling Stones, Yoko Ono, o sea, todo el mundo va a pasar por La Fábrica. Él va a tener contacto con muchos artistas y justamente una de sus obras más famosas va a ser la tapa del disco de Velvet Underground, que es La Bananita. Así que bueno, es un artista que quería eso y de alguna manera con estas obras de personas, o sea, íconos de la cultura, ¿no? De ese momento que todo el mundo conoce, y la serigrafía trabaja en esta parte, digamos, de lo que es la consagración del pop, ¿no? Este es el pop que más o menos todos conocemos. Y anoté esta frase porque me encantó, porque me encanta Andy Warhol, no lo puedo evitar. Y esta es de nuevo una pintura a mano sobre tela, ¿sí? Una pintura sintética sobre lienzo. De la primera, es una de las primeras Coca-Colas que él pintó, después la serigrafió, ¿no? Y dice, todas las Coca-Colas son iguales, todas las Coca-Colas son buenas. Lo sabe Liz Taylor, lo sabe el presidente, lo sabe el vagabundo y lo sabes tú.
como que en esa democracia del producto de consumo popular entramos todos, ¿sí? Entramos todos, todos entendemos lo que estamos viendo y todos lo consumimos, ¿no? Y él está, de nuevo, poniendo eso en un museo, ¿no? Está enalteciendo cosas que son muy bizarras. De hecho, por eso después hay toda una rama del pop que es el kitsch. O sea, es como que ya se van de mambo y muestran cualquier truchada, digamos, como arte, ¿no? Entonces, bueno, justamente me parece que lo interesante es eso, ¿no? Que él está bajando el arte de un pedestal. Lo está bajando. Lo está bajando a la popular, ¿no? Y acá les quise mostrar unas series posteriores, súper interesantes, porque bueno, venimos de esta alegría, de las flores, de colores, bueno, esos íconos, ¿no? De la cultura, esas estrellas de Hollywood, los presidentes, Michael Jackson, bueno, venimos de ahí. Y él va a hacer una serie de serigrafías que van a tener que ver con el fotoperiodismo, o sea, va a tomar fotografías de siniestros automovilísticos, por ejemplo, del diario, y las va a reproducir sobre un fondo de un color bien fuerte, ¿no? Llamando mucho la atención y con formatos muy, muy grandes, ¿no? Y por ejemplo, fíjense esta, la naranja se llama accidente de auto naranja, ¿no? Y dice 5 muertes, 11 veces en naranja, ¿no? Entonces, la operación, lo que sucede con la repetición acá, no es lo mismo que pasaba con lo de Marilyn. La repetición en Marilyn nos da como tranquilidad, o sea, es Marilyn, eso es inalterable. Pero la repetición de 5 muertes 11 veces, lo que hace por ahí es tratar de sensibilizarnos frente a algo que ya no nos sensibiliza. Cuando lo vemos en la página del diario no nos hace nada esta noticia, ¿no? Así que me parece muy interesante el recurso, porque de nuevo está mostrando algo que no es, digamos, divertido, si se quiere, ¿no? No es un tema lindo. Y lo mismo la silla eléctrica, ¿no? Va a conseguir una foto de la silla eléctrica de Sing Sing, que es la cárcel de Nueva York, donde se producen, bueno, no me está saliendo, disculpen. Donde, bueno, van a condenar a muerte a mucha gente y él consigue esto y también hay toda una serie de la silla eléctrica de Sing Sing reproducida una y otra vez, ¿no? Con esto de los colores, como que el color te llama la atención sobre un tema que por ahí no es tan divertido. Y también va a haber por ejemplo, una serie de calaveras. Las calaveras también las va a reproducir. Así que hay un tema con la muerte que también él lo explora, ¿no? Por eso me parece muy interesante. Yo les diría que de Warhol lo más interesante justamente es esto que les contaba antes, ¿no? Que él está bajando al arte del pedestal de algo sagrado, único, irrepetible, que lo hace un genio, ¿no? Está volviendo a repetir lo que hizo Duchamp. Y como les contaba, en el mismo momento en que en Nueva York están pasando todas estas movidas, acá en Buenos Aires también. En Buenos Aires había un grupo de artistas que estaban hartos de la cultura oficial, ¿no? Esto del salón y del espacio legitimador, ¿no? Siempre los mismos lugares, con la misma gente. Y esos artistas jóvenes empiezan a nuclear en torno del Instituto Torcuato Di Tella, que va a ser un instituto que les va a dar gran libertad de acción, o sea, de trabajo, y a su vez va a difundir el arte argentino en el mundo, ¿no? Entonces tuvo toda esta novedad, tuvo repercusión afuera. Y la artista, que yo no puedo evitar, tenemos que siempre volver a ella y la tenemos que reverenciar, es la señora Marta Minujín, ¿no? Vamos a charlar un poquito sobre ella. Acá está ella con sus colchones blandos. Y les cuento un poquito de Marta Minujín. Acá sí está bueno por ahí un poquito volver a la historia de ella para comprender a esta persona y a este personaje también, ¿no? Marta Minujín estudia entre la Belgrano y la Pueyrredón de manera así como muy irregular, ¿no? Cursando y dejando, y va a tener un pequeño pasito por el informalismo y se va a hacer muy amiga de Alberto Greco.
Alberto Greco es el artista que yo les contaba, que hubo un momento en que él directamente iba por la calle con una tiza y te preguntaba si te podía marcar como obra de arte. Entonces hacía un círculo alrededor tuyo y firmaba obra señalada por Greco. Como que la obra de arte es lo que yo, que soy artista, digo que es arte, ¿no? Ahí de nuevo tenemos todo este tema de lo contemporáneo, ¿no? ¿Qué es arte y qué no es arte? Bueno, o el artista autoproclamado, ¿no? Greco hacía esto y hacía estas movidas que están buenísimas. Así que bueno, fue gran amigo de Marta Minujín. Ella va a conseguir varias becas del gobierno francés y va a viajar a París. Y cuando vuelve a Argentina va a hacer este happening, su primer happening que se llamó La Destrucción. En ese momento ella estaba trabajando con cartones encontrados en la calle, intervenidos con pintura y esmaltes. Y en ese momento lo que hace es, le pide a algunos amigos, artistas también, que intervengan esos cartones y finalmente los quema, ¿no? Y de nuevo, bueno, artistas renombrados pintan, intervienen en el cartón y ella después lo quema, ¿sí? De nuevo estamos en esa puja de el arte sagrado, que ya no es más sagrado y que se puede quemar y que eso igual sucedió, ¿no? Del happening lo que queda es el registro, nada más fotográfico. No hay obra, la obra pasa en el suceso. El happening, la obra es el suceso en sí mismo, ¿sí? Así que está muy bueno trabajar con esta idea, ¿no? Ella también va a hacer después unas obras en alusión al enfrentamiento entre los azules y colorados, donde van a aparecer unos colchones, que son estos colchones tan representativos de ella, con los que gana dos premios de Itela. Los de la izquierda son estos eróticos en Technicolor, que son estos colchones pintados con estos colores súper vibrantes que cuelgan del techo. Y la otra obra es Revuélquese y Viva, que es una estructura conformada toda por colchones donde uno podía efectivamente revolcarse adentro de la obra, ¿no? Y fíjense que con Marta Minujín, de nuevo, volvemos a esto de la participación activa del espectador, ¿no? Que está todo bien, está en un museo, pero ella requiere que uno cierre la obra, ¿no? Que uno sea agente, un agente más dentro de la obra. Y en el 65 se va a unir a Rubén Santantonín y a otros artistas, por supuesto, y van a armar este recorrido, ¿no? Sensible, que se va a llamar la Menezunda, ¿no? Esta confusión, esta cosa rara, que es bien contemporánea, ¿no? Esto de la experiencia, sentir la experiencia en el cuerpo, vivenciar el arte. Para Marta Minujín, uno de los objetivos de su arte es que la gente viva el arte, ¿no? Entonces, desde esto hasta hoy sigue trabajando con esa consigna que es súper coherente, ¿no? Y acá ya dice, la Menezunda fue un hecho histórico, es cierto. Miles de personas fueron en aquel momento, revolucionó todo Buenos Aires. Era un recorrido a través de situaciones que buscaban sorprender y sensibilizar al espectador para ser participante, ¿no? El espectador es fundamental. Esta obra está hecha para el espectador. Y se realizó de nuevo en 2016 en el Museo de Arte Moderno, donde se modificaron algunas cosas, pero bueno, también era esto con cosas muy simples. Uno tenía una experiencia, ¿no? Digamos, pasaba de esta salita donde el papel picado te llenaba, o sea, prendías el ventilador y el papel picado te llenaba de alegría, brillantina, y también el cuartucho donde te podías acostar un rato, ¿no? O por ahí pasabas y veías que te acostabas de la cama, ¿no? Esto de vivir la experiencia, y no está diciendo nada más allá, ¿no? Lo que te está diciendo es, bueno, acá tenés un recorrido, y es una vivencia. Vos después contarla como quieras, ¿no? Pero bueno, es interesante eso, que el espectador es vital en esta obra, si no la obra no existe, ¿no? Después ella va a viajar a Nueva York, donde se va a conectar con toda la vanguardia neoyorquina que yo les acabo de contar, ¿no? Estaban Roy Lichtenstein, Andy Warhol y toda, digamos, toda esa vanguardia, toda esa gente haciendo arte. Ella va a entrar en contacto con todos ellos y va a utilizar después esos contactos para hacer obra. Y va a recibir una beca, la beca Guggenheim, donde va a realizar el Minuphone, que es esta cabina telefónica,
donde vos marcabas un teléfono y según el teléfono que marcabas recibías una descarga sensible, digamos, ¿no? Un estímulo sensible así inesperado, ¿no? De nuevo, la vivencia. Toqué este botón y me cayó agua, toqué este botón y salió viento. No sé, esto de generar algo nuevo, ¿no? El tema de la capacidad de asombro es muy lúdica, Marta Minujín, en su obra. Ella se permite jugar y ella quiere que juguemos, ¿no? Con su obra. Y durante los 70 va a trabajar entre Buenos Aires y Nueva York, y va a trabajar en Nueva York muy activamente, va a presentar obra, y después en el 73 va a inaugurar la Soft Gallery, que es esto, la galería blanda. Justamente es una estructura, esto lo va a hacer en Washington en el 73, y después esto es acá. Es una estructura realizada con colchones, o sea, toda la estructura, todo esto está hecho con colchones, y la idea es que uno entrara y se quedara haciendo lo que quisiera ahí adentro, ¿no? Ya en los años 70, sin el Ditela, los artistas empiezan a trabajar en el Centro de Arte y Comunicación, el CAIC, donde ahí va a aparecer también, por ejemplo, el grupo de los 13, que ya es para otra charla, muy interesante. Pero bueno, es como la continuación del Instituto de Tela. Y esto es el obelisco de pan dulce. A mí estas obras de Marta Minujín me parece que son como las obras más interesantes que ella tiene. Porque son obras donde ella va a hacer participar activamente al espectador en el armado, en el pasar y ver la obra, y en el desarmado de la obra, ¿no? Esta idea de revestir 32 metros de un obelisco igual a nuestro, que es el monumento porteño por excelencia, con 10.000 paquetes de pan dulce. Cuando termina la exhibición, todos esos paquetes de pan dulce la gente se los llevó, ¿sí? La obra se desarmó, pero pasó a ser de la gente, ¿no? A mí estas obras me parecen, como de Marta Minujín, las más lindas, porque son las que nos permiten entender qué es lo que ella quería hacer, ¿no? Y lo que sigue haciendo, bueno. Y esta es la Minujín que conocemos en cuanto a lo objetual, al objeto. Va a tener una época en los 80 donde va a indagar los mitos, y entonces por eso va a volver a la escultura clásica, ¿no? A los griegos, a los romanos, y va a empezar como a desarmar y a fragmentar, que es un poco como se vivencia el mundo en esta época, ¿no? Fragmentado, distinto, y nos pasan cosas, ¿no? La primera se llama La catástrofe de la percepción. Fíjense, más actual imposible. Después tenemos a la Venus de Milo cayendo, y a un joven helénico fragmentado, ¿no? Esto es como lo que va a tomar relevancia en cuanto a lo que es objetos, ¿sí? Porque fíjense que en esta época armar una obra como el obelisco de pan dulce tendría gran difusión, pero en esa época no. Y entonces lo que tiene más relevancia es que siempre es el objeto, que es lo que queda en el museo y lo que se muestra en los parques, ¿no? Y después esta obra me parece increíble, increíble, simplemente increíble, para festejar la vuelta a la democracia. Marta Minujín va a convocar va a ser un Partenón, es un símbolo, el símbolo de lo que es el saber en el mundo occidental representado en Grecia, ¿no? Este edificio que representa el saber occidental. Va a ser esta estructura de hierro y la va a llenar con libros censurados durante la dictadura militar. Y de nuevo lo mismo, cuando termina la exposición, la gente se lleva los libros. O sea, todo eso vuelve a la población, ¿no? O sea, lo disfrutaste y también te llevas una parte. Es tuya la obra, te la llevas con vos. En 2017, para la Documenta de Kassel, también eso es una feria que se hace cada 4 años, una exhibición muy importante mundial que se hace cada 4 años. Para la Documenta de Kassel, ella va a lanzar una convocatoria mundial donde le va a pedir a la gente, a través de buzones, que ahí pueden ver uno, que dejó en todas las capitales del mundo, libros prohibidos de todos los tiempos, ¿no? Y de todos los países del mundo. Y ahí fíjense que pueden ver en la estructura cómo están puestos los libros. Así que en este caso es como que va más allá, ¿no? Va a los libros que no se pudieron leer en ningún lugar, o sea, en algunos lugares del mundo nunca, ¿no?
Así que es súper interesante esta obra que después se desarma y la desarma la gente, ¿sí? Es de la gente, ¿no? Y acá esto es lo que yo les contaba. Buenos Aires, tanto como París y como Estados Unidos, como Nueva York, son los tres ejes del arte contemporáneo en los 60. Argentina estuvo a nivel mundial, ¿sí? Nuestros artistas se codeaban o eran, digamos, las referencias de lo que era el arte contemporáneo en ese momento. Por eso me parecía bueno que también vieran esto, que esta es una performance que hicieron con Andy Warhol, donde ella le está pagando la deuda externa con mazorcas de maíz, ya que el maíz es el oro latinoamericano, ¿no? Después en el 96 también va a hacer una obra con la doble de Margaret Thatcher, a la que también le va a pagar con mazorcas para ver si se puede saldar el conflicto bélico, ¿no? Así que bueno, para que vean un poco el contexto, ¿no? De Buenos Aires con el resto del mundo. Y es un artista que no le tuvo miedo a nada y que usó todas las disciplinas que necesitó usar. Entonces, por ejemplo, estos gigantotes de metal, esto estaba en el Malva, estos eran los meses del año, y lo que ven a la derecha son unas esculturas que ella hizo sobre vidrio con venecitas, ¿no? Siempre figurativa, ¿no? Siempre vuelve a la imagen del ser humano, ¿no? Pero con estos colores totalmente pop, ¿no? El neón, estos colores fuertes. Bien pop. Y también tenemos obra de ella en los subtes para mirar. Esto es la estación Sáenz Peña. Hay una serie de pinturas que ella va a realizar que tienen que ver con esto, ¿no? Con estos fragmentos, tiritas de fragmentos de colores, ¿no? Que se van a repetir y que van a ir cambiando en cuanto a la paleta de color, pero que va a ser un tema que va a seguir trabajando. Y les quería mostrar esto último, que es lo que ella está haciendo ahora. Esta obra enorme que se llama Pandemia, justamente, que le lleva de 5 a 6 horas de su día, donde ella recorta unas tiras de papel que primero colorea, donde van del blanco al negro 16 tintes de grises. La obra se va esparciendo, se va contagiando, como nosotros, y se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Me encantó aparte esta foto porque ella está justamente con una chaqueta que podría ser una pintura de Roy Lichtenstein, ¿no? Que es bien pop. Me gusta mucho de su obra, primero la frescura, ¿no? Ella, digamos, es lo más pop que se puede ser. El tema es popular, habla del consumo, se divierte, es liviano y también habla de experiencia. Y en este sentido, me parece súper relevante de su obra que ella siempre está pensando en el espectador, en el que el espectador vivencie como ella vivencia el proceso creativo, ¿no? Que vivencie la diversión, que la pase bien, que disfrute, que se meta en la obra, que se revuelque, no sé, que active la obra de algún modo, ¿no? A mí eso me parece como hermoso y me parece que habla muy bien de ella, ¿no? Es una mujer que mantuvo ese hilo conductor durante toda su carrera sin temerle al cambio entre disciplinas, ¿no? Porque va desde la pintura o el dibujo, que sería esto, pasando por la escultura, a la instalación. No le tiene miedo a nada, ¿no? Me parece muy válido, es muy vigente, es una mujer que se mantiene vigente. Y de la que siempre vamos a seguir hablando justamente por eso. Y quiero cerrar esta parte con una frase que me parece hermosa, dice Marta, que es: todo es arte. No hay diferencia entre el arte y la vida.